En esta sesión vamos a analizar los siguientes ejemplos. Nos dice que una deuda de 100,000 a 5 años de plazo debe ser pagada o debe pagarse con el siguiente plan de amortización: cuotas semestrales iguales a tasa del 10% nominal convertible semestralmente. Durante el primer año y medio se pagarán solo los intereses y a partir del cuarto semestre se cancelarán cuotas hasta extinguir la deuda al final de su plazo. Así pues, la tabla nos quedaría de la siguiente forma. Aquí aparece, nos indica que los primeros 3 periodos son de 5,000 pesos, debido que es el interés. Pasemos a Excel y vamos a realizar nuestra tabla de amortización. Vamos a poner aquí ejemplo 1. Vamos a colocar fecha como encabezado. Después pago semestral. En la siguiente columna vamos a colocar intereses. En la cuarta columna vamos a colocar amortización. Y en la quinta columna el saldo. Aquí le voy a poner primer semestre. Después voy a arrastrar la fórmula. En total serán 10 semestres, debido a que son 5 años. Y mi saldo inicial pues será de, voy a agregar un renglón. Le di botón derecho sobre el número 3 y le voy a poner insertar para agregar un renglón que diga inicio, que sería como el periodo 0. En el periodo 0 yo tengo los 100,000 pesos. Voy a cambiar aquí mi configuración a pesos. Ahí están mis 100,000 pesos. Y en el primer semestre voy a pagar solamente intereses los primeros 3 semestres. Así que pongo signo igual. Voy a multiplicar mis 100,000 pesos simbolizado con E3 por mi tasa de interés efectiva, que de acuerdo al enunciado pues es del 0.05. Así pues el primer pago será de 0.05. Mis intereses, ¿a qué es igual? Pues al saldo por 0.05. Y mi amortización para este caso será de 0. Significa que no ha disminuido mi deuda inicial de los 100,000 pesos. Por lo tanto, mi deuda, el saldo en capital sigue siendo 100,000 pesos. Pongo signo igual, 100,000. Enseguida calculemos el periodo 2. El periodo 2 será igual, así que simplemente voy a copiar mis fórmulas. Y el periodo 3 será también exactamente igual.
Aquí nada más hay que corregir, la amortización es 0 y la amortización es 0 en los primeros 3 periodos. Significa que solamente hemos estado pagando intereses. Bien, ahora en los siguientes periodos del cuarto al décimo son 7 periodos. Así que voy a calcular mi pago mensual. ¿Cómo lo voy a calcular? Me voy a fórmulas, insertar función. Voy a buscar aquí la categoría financieras y busco la función pago. Oprimo aceptar. Mi tasa será del 0.05. Mi número de periodos serán 7 periodos y mi valor actual será de menos 100,000. Oprimo aceptar y esto me da un resultado de 17,281.98. Esta fórmula la voy a arrastrar hasta el periodo 10 para que se repita el mismo valor. Significa que a partir del semestre cuarto tendrá que hacer un pago de 17,000 pesos. 17,281.98. Bien, calculemos ahora los intereses. Pues esto será igual a los 100,000 pesos por mi tasa de interés. Se repiten los 5,000, pero ahora sí hay una amortización. Mi amortización es igual a mi pago semestral menos los intereses generados. Así pues, la amortización en el periodo cuarto será de 12,281.98. Y ahora el saldo será igual al saldo anterior menos la amortización. Y esto es igual a 87,718. Continuemos con el periodo quinto. Calculemos ahora los intereses. Serán igual a mi saldo anterior, que es de 87,718, por mi tasa del 0.05, y esto me da 4,385. Voy a calcular la amortización, que es igual a el pago menos los intereses, y se está amortizando 12,896. Y calculo ahora mi saldo, que es igual a saldo anterior menos amortización. Y me dice que ahora mi saldo es de 74,821. A partir de este momento, para calcular el resto de mi tabla, voy a seleccionar estas 3 celdas y voy a arrastrar la fórmula, puesto que se repite. Y observen cómo al final del pago del décimo semestre mi saldo es 0, lo cual indica que mi tabla de amortización es correcta. Si comparamos con el resultado arrojado, pues observemos que nos da los valores iguales. Al final puedo agregar en el renglón los totales y simplemente voy a aplicar la función de autosuma y voy a arrastrar esta función. Voy a hacer un ajuste aquí en mis columnas para que se vean los datos y nos dice que en total yo pagué 135,973.
Los intereses fueron de 35,973 y mi amortización o mi deuda fue de 100,000. Este total realmente no es relevante, por lo tanto lo voy a eliminar. Y con esto concluimos el ejemplo 1. Enseguida vamos a analizar el ejemplo 2. Nos dice que con el objetivo de desarrollar un área industrial se conceden préstamos de fomento con la siguiente plan de amortización: plazo a 5 años, cuotas semestrales a la tasa del 4% efectivo semestral. En los 2 primeros años se amortiza el 20% de la deuda y en los 3 últimos años el 80% restante. Aplicar el modelo a un préstamo de 500,000. Bien, y nos da aquí una información. Nos dice que el 20% de 500,000 son 100,000 y que el 80% restante de 500,000 pues será 400,000. Como nos están pidiendo que en los primeros 3 años se amortice el 20%, pasemos Excel. Vamos a poner ahora ejemplo 2. Y vamos a colocar los encabezados de mi tabla de amortización, que será similar al ejemplo 1. Los voy a copiar y los voy a pegar. Voy a poner también inicio. Y ahora en total serán también 10 periodos, 10 semestres. Así que también voy a copiar estos datos de mi ejemplo 1 o estos valores y vamos a continuar. Tenemos que inicialmente mi deuda la divido en dos, una que será de 100,000 y estos 100,000 los tendré que saldar en los primeros 3 periodos y después del tercer periodo tengo, aquí le voy a poner saldo 1 y acá voy a poner mi saldo 2. Después del tercer periodo o en el tercer periodo asumo una deuda de 400,000 en esos momentos. Entonces, para calcular el pago semestral durante los primeros 3 periodos, me voy a ir a insertar fórmula. Voy a elegir categoría financieras y voy a buscar pago. Mi tasa nos indica que es del 0.04%, más bien del 4%. Mi número de periodos serán 3 y mi valor actual será menos 100,000. Y me indica que mi pago será de 36,034.85. Voy a calcular mis intereses, que será 100,000 por la tasa del 0.04. Mi amortización será igual al pago semestral menos mis intereses. Y ahora mi saldo 1 será igual al saldo anterior menos mi amortización. Y me indica que son 67,000. Bien, voy a seleccionar estas celdas
y voy a arrastrar las fórmulas hasta el periodo 3. Observen que en el periodo 3 queda saldada la deuda de 0 y asumo una nueva deuda de 400,000. Pues ahora vamos a calcular cuál sería el pago de esos 400,000. Me voy a insertar función, busco pago, mi tasa sigue siendo la misma del 0.04, los números de periodo serán 7 periodos y mi valor actual menos 400,000. Lo cual me indica que el pago será de 66,643. Voy a calcular los intereses, que es igual a mi saldo 2 por la tasa del 0.04. Mi amortización es igual al pago semestral menos mis intereses. Y mi saldo 2 será igual al saldo anterior menos la amortización. Voy a seleccionar las celdas y voy a arrastrar las fórmulas hasta el periodo 10. Observen que en el periodo 10 nuevamente nos da 0, lo cual significa que está bien hecha nuestra tabla de amortización. Voy a sacar los totales. Me voy a ir a la función autosuma, oprimo aceptar y voy a arrastrar esta función hasta la tercera columna. En total se pagaron 574,611, de intereses fueron 74,611 y la cantidad amortizada fue de 500,000. Con esto concluimos el ejemplo 2. Analicemos el ejemplo 3. Una deuda de 100,000 debe cancelarse con 4 pagos trimestrales vencidos iguales, más interés nominal del 8% convertible trimestralmente. Vamos a pasar Excel. Vamos a poner ejemplo 3. Vamos a copiar los encabezados del ejemplo 2. Y los vamos a utilizar en el ejemplo 3. Nos pide una tabla de amortización. Nos indica que son 4 trimestres. Voy a poner inicio. Y voy a copiar los primeros, bueno, como son trimestres, voy a poner aquí primer trimestre. Voy a arrastrar esta celda hasta el cuarto trimestre. Voy a borrar esto de saldo 2, solamente tenemos un saldo. Y el saldo nos dice que la deuda inicial es de 100,000. Vamos a calcular mi pago. Voy a poner esto en lugar de pago semestral, pago simplemente. Voy a insertar función y voy a buscar la función financiera pago. Oprimo aceptar. Mi tasa me dice que es del 0.08 entre 4, ya que cada año tiene 4 trimestres. Por lo tanto, mi tasa efectiva es del 0.02. Mi número de periodos serán 4 y mi valor actual menos 100,000. Lo cual me da un pago
de 26,262.38. Mis intereses serán igual a los 100,000 por mi tasa efectiva, que es del 0.02, y mi amortización es igual al pago menos los intereses. Esto me da 24,262. Mi saldo entonces será igual al saldo anterior menos la amortización. Una vez que tenemos estas fórmulas, selecciono las celdas y voy a arrastrar hasta el periodo 4. Voy a agregar totales. Voy a utilizar la función autosuma y voy a arrastrar esta función hasta la columna 3. Y aquí observemos que en total pagué 105,049, mis intereses fueron de 5,049 y lo total amortizado fue 100,000. Y así concluimos el ejemplo 3. Podemos comparar con la tabla. Observen que el ejemplo 3 está hablando de interés simple, por eso tenemos una pequeña diferencia en nuestra tabla de amortización.